tipo 2 o citotoxia, enfermedad autoinmune. Se debe a respuestas de anticuerpos en las clases IgM e IgG, dirigidas frente a antígenos que están ubicados en la superficie de células. Estos anticuerpos pueden haberse producido como consecuencia de una respuesta inmunitaria normal y reconocer elementos no propios, como en el caso de inmunización reiterada con antígenos extraños o enfermedades infecciosas agudas o crónicas. Al unirse la IgM con la IgG, a antígenos de la superficie celular, pueden activar la vía clásica del complemento, lo que finalmente conduce a la formación del complejo de ataque a la membrana, bien sea la C5b, C6, C7, C8 y La C9, que hipersensibilidad de causa la tipo lisis 2 de la depende de célula. los A anticuerpos continuación, les dirigidos seguiré contra explicando antígenos lo que intrínsecos viene a o ser el concepto de extrínsecos hipersensibilidad. que se encuentran sobre la superficie celular o en otros componentes tisulares. En ambos casos, la reacción de hipersensibilidad se debe a la unión de los anticuerpos a los antígenos normales o alterados de la superficie celular. Así pues, la unión entre un antígeno exógeno o endógeno y un anticuerpo IgG o IgM desencadena la reacción inmune patológica mediada humoralmente y que conduce a la destrucción de la célula, su fagocitosis o afectación de las funciones. La unión de anticuerpos con un receptor de membrana, en lugar de bloquear una función determinada, desencadena una activación incrementada de la misma. Aquí vemos un ejemplo de una respuesta activa de hipersensibilidad tipo 2. Como ya mencionamos, la hipersensibilidad tipo 2 es la desencadenada por anticuerpos de clase IgG y IgM, que se producen por anticuerpos propios que han sido alterados ya sea por una infección, trauma o efecto químico, o que reaccionen en forma cruzada contra antígenos que no los generaron pero que son similares antigénicamente. Aquí podemos ver los receptores de FC. 1. La activación celular con liberación de citocinas y 2. La liberación de mediadores vasoactivos. Yo les voy a explicar el tema. He hecho unos dibujos. Ya les voy a hablar, por ejemplo, acá está tipo de hipersensibilidad tipo 2 medida por anticuerpos, ¿ya? Les voy a explicar. La hipersensibilidad tipo 2 es un conjunto de reacciones que involucra una destrucción celular que va mediada por anticuerpos. Y estos anticuerpos son como la IgG y la IgM. Estos pueden ser específicos y también pueden hacer la atracción de antígenos que se encuentran en la membrana o también llamada matriz extracelular. Y esto va a depender de la célula blanca, porque estos pueden generar unos cuadros clínicos distintos. Si ustedes se dan cuenta acá está de la hipersensibilidad por anticuerpos, va hacia la célula de memoria. Ahora les voy a explicar la opsonización de fagocitos. Acá hay otro dibujito. No sé si se dan cuenta. Por ejemplo, acá están los receptores de complementos. Acá están los receptores FC. Y acá están los receptores, acá están los fagocitos mononucleares y neutrófilos. Les voy a explicar un poco de eso, ¿ya? Por ejemplo, la opsonización de los fagocitos de este tipo de mecanismo consiste en qué? Produce que va a haber anticuerpos en contra de las células, las cuales van a opsonizar, por ejemplo, y van a permitir que lleguen fagocitos mononucleares o también los neutrófilos para que comiencen su función para degradarlos. Ahora les muestro el tercer dibujito, que es el mecanismo
de inmunología de hipersensibilidad tipo 2. Ya, no sé si lo pueden apreciar. Ya, acá está. Ya, ahora les voy a hablar de eso. A ver, en esto, por ejemplo, en el 1, llegan los anticuerpos por vía sanguínea a la célula blanca y a la célula natural killer, que son las células asesinas. Acá lo vemos, que son las células asesinas. ¿Ya? Y esto se va a unir a la membrana de esta célula blanco. ¿Para qué? Para activarse en esta unión, que va a ser medida por el receptor Fc gamma y el R3A, o también el CD16, mediante las porciones de fracciones cristalizadas de la inmunoglobulina G. Esta unión nos va a permitir la activación de las células, que va a liberar gránulos con enzimas. Esto va a liberar gránulos con enzimas, por ejemplo, en propiolíticas. Al mismo tiempo, también habrá la producción de oxitocinas, como la infección. Esto va a permitir cerrar la respuesta inflamatorias, atrayendo ¿qué va a atraer? Los macrófagos, activando los linfocitos Th1. ¿Ya? Y al mismo tiempo también va a producir más citocinas inflamatorias. Estas células morirán por apoptosis. Hipersensibilidad tipo 2 es una reacción mediada por anticuerpos, especialmente por las inmunoglobulinas G y las inmunoglobulinas M. Puede generar lesiones tisulares por medio de la activación del complemento, reclutación de células inflamatorias o interfiriendo en funciones celulares normales. Esta es una reacción desencadenada por la unión Ag-Ac en la superficie celular. Puede darse por trastornos inmunitarios, reacciones a transfusiones sanguíneas o reacciones farmacológicas. Como mecanismos de lesión tisular tenemos la opsonización, inflamación mediada por complemento y respuestas fisiológicas anómalas. Opsonización. Los anticuerpos que se unen a antígenos pueden opsonizar directamente las células, cautivar el sistema de complemento, produciendo proteínas que opsonizan las células. Estas células opsonizadas son fagocitadas y destruidas por los fagocitos que expresan receptores para las funciones Fc de los anticuerpos IgG. Inflamación mediada por complemento. Se reclutan neutrófilos y macrófagos y se unen a los anticuerpos o proteínas del complemento a través del Fc de la inmunoglobulina G y receptores para el complemento, actuando leucocitos por señales de los receptores Fc, produciendo daño tisular. Respuestas fisiológicas anómalas. Los anticuerpos que se unen a receptores celulares normales u otras proteínas pueden interferir con las funciones de estos receptores o proteínas y causar enfermedad sin inflamación ni lesión tisular. La hipersensibilidad se puede dar por trastornos inmunitarios, por reacciones a la transfusión sanguínea o por transfusiones farmacológicas. Bien, del sistema inmune, su función es mantener la integridad antigénica del organismo
asimismo destruyendo toda célula o partícula identificada como no propia, ya sea natural o innata o adquirida. En natural o innata, esta es la primera línea de defensa contra los organismos. Está constituida por la piel y las membranas mucosas. Y en cuanto a la adquirida, brinda protección específica con dos tipos de células, que son linfocitos T y B. Linfocitos T es la inmunidad celular. ¿Cuál es su complemento? El complemento está compuesto aproximadamente por 20 proteínas que sintetizan en el hígado. Los efectos más importantes son la activación de mastocitos y basófilos, aglutinación. La hipersensibilidad tipo 2 tiene diferentes patologías, tales como fiebre reumática, también trombocitopenia, síndrome de Gott-Pastur, la anemia hemolítica autoinmune. La hipersensibilidad tipo 2 puede generarse como consecuencia de la suspensión de la tolerancia natural contra antígenos propios. Las reacciones son mediadas por la interacción de antígenos presentes. El daño posterior es debido a la activación de la cascada del sistema completo. Es por ello que se ocasiona el daño celular. Los receptores para la fracción Fc de la IgC se encuentran presentes en las células fagocíticas. La activación de estos receptores causa la liberación de proteasas y radicales libres de las células fagocíticas. El proceso de citotoxicidad dependiente de anticuerpos y la liberación de histamina vasoactivas por las plaquetas. Antes de seguir con los ejemplos, recordemos que la hipersensibilidad tipo 2 es en su tiempo de aparición es intermedia. Los factores son los anticuerpos. Tiene una duración de aguda o crónica. La participación del paciente puede ser activa o pasiva. Y la localización puede ser local o general. Bueno, ahora sí, vamos con los ejemplos de hipersensibilidad tipo 2. Como ya les había comentado, puede ser localizada y generalizada. Bueno, en la localizada tenemos la glomerulonefritis progresiva y el síndrome de Gott-Pastur. En la generalizada tenemos la anemia hemolítica y la púrpura trombocitopénica. Otra forma de la reacción de la hipersensibilidad de tipo 2 es la llamada citotoxicidad, mediada por células dependientes de anticuerpos llamadas CMCDA. En este tipo, las células que exhiben el antígeno foráneo son marcados con anticuerpos de tipo IgG o IgM. Estas células marcadas luego son reconocidas como células NK o macrófagos, los cuales reconocen los anticuerpos IgG, unidos por medio de los receptores CD16, que se unen a la región Fc. Finalmente, estas células efectoras matan a las células marcadas.